El tejido epitelial es avascular y está compuesto por células que recubren la superficie externa del cuerpo conformando la epidermis de la piel. Tapizan también cavidades internas, es decir, son el revestimiento epitelial de la mucosa o capa interna de todo órgano hueco, como así también el revestimiento de todo tipo de conductos e incluso el de la luz de los vasos sanguíneos, y forma además la porción secretora de las glándulas, por lo que debemos clasificar al tejido epitelial como tejido epitelial de revestimiento y tejido epitelial glandular. En cuanto al epitelio de revestimiento, decimos que es simple o estratificado, según que cuente con una sola capa de células o con dos o más capas celulares en el caso del estratificado. El epitelio glandular puede transportar el producto sintetizado y volcarlo por un sistema de conductos y lo llamaremos epitelio glandular exócrino, o carecer de conductos excretores y volcar su producto al interior de los vasos sanguíneos y lo llamaremos epitelio glandular endocrino. En cuanto a cómo clasificamos al epitelio de revestimiento, a la derecha de la imagen se observa un dibujo esquemático de los diferentes tipos de epitelios, tanto de los simples provistos de una sola capa de células, como de los estratificados provistos de dos o más capas de células. Al epitelio de revestimiento, como se muestra a la izquierda, se lo clasifica por la morfología de sus células en plano, cúbico o cilíndrico. Plano, sus células son planas, también se lo llama escamoso o pavimentoso. Estas células planas son estrechas en sus extremos, es decir, tienen forma ahusada, y su zona central es la que contiene algo más de citoplasma y es donde se ubica el núcleo y las organelas. En el caso del epitelio cúbico, la célula cúbica se muestra igual de ancha que de alta y su núcleo es central y esférico. Y en cuanto a las células cilíndricas, que conforman el epitelio cilíndrico, también llamado prismático, son células más altas que anchas, y su núcleo, por lo general, es más alargado. Luego se clasifica también al epitelio de revestimiento por su número de capas. Cuando están provistos de una sola capa de células que apoyan sobre una lámina basal, se lo clasifica como simple plano, como simple cúbico, como simple cilíndrico o prismático, y una forma especial de epitelio simple que es el pseudoestratificado. Como su nombre lo dice, aparenta tener varias capas, pero todas sus células apoyan en la lámina basal, por lo tanto se comporta como simple. Y es el caso que observamos, por ejemplo, en el epitelio de las vías respiratorias. Es decir, tenemos células que tienen diferente altura y por lo tanto diferente tipología de núcleo que se encuentran en diferentes niveles, por lo que simula tener varias capas, pero todas las células apoyan en la lámina basal. Luego tenemos el epitelio de revestimiento estratificado, con dos o más capas celulares. Entonces tenemos al epitelio estratificado plano, que es el que más número de capas tiene, porque arranca con una capa basal que apoya sobre la lámina basal, cuyas células son por lo general cúbicas a cilíndricas, y pasa por varias capas de células poliédricas hasta llegar a hacerse planas y dar el nombre al epitelio. Este epitelio estratificado plano puede contar en su superficie con queratina, y lo llamamos queratinizado o cornificado, como es el caso de la epidermis de la piel, o tratarse de un epitelio sin queratina en su superficie libre, y será un epitelio estratificado plano no queratinizado, como vamos a encontrarlo en vagina, en faringe, en esófago, en córnea. Tenemos el estratificado cúbico,
Por lo general lo vamos a encontrar conformando dos capas, o sea, biestratificado, en el conducto excretor de algunas glándulas que ya vamos a charlar, ser un estratificado cilíndrico, que también se ve en algunos conductos excretores de gran calibre, o ser un epitelio de transición. El epitelio de transición tiene varias capas, se comporta como un epitelio plano, estratificado, pero sus células más superficiales tienen bordes redondeados, pueden estirarse, se adaptan a cambios de superficie. El epitelio de transición se encuentra en la vía urinaria y tiene mayor número de capas en la vejiga. Según el estado funcional de la misma, tendrá un mayor o menor número de capas. Si se trata de una vejiga vacía o contraída, el número de capas será mayor. Si se trata de una vejiga llena o distendida, el número de capas celulares será menor. Con respecto a la permeabilidad transcelular, es decir, a través del citoplasma de las células, y paracelular, es decir, a través del espacio intercelular, es decir, entre células contiguas, es el epitelio intestinal un típico ejemplo de regulación del paso de moléculas y líquidos a través de sus células absortivas o enterocitos, en este caso de permeabilidad transcelular, como también de permeabilidad paracelular, sin alteraciones para su estructura interna. La velocidad en que el fluido atraviese el citoplasma dependerá de la porosidad del material, de la viscosidad del fluido, que puede afectarse por la temperatura celular, y de la presión a que está sometido dicho fluido. Con respecto a la polaridad celular, las células epiteliales tienen dominios tanto morfológicos como bioquímicos y funcionales. Dichos dominios le confieren a cada célula una polaridad. Es así que la célula cuenta con un dominio o polo basal, el más cercano a la lámina basal, y con un dominio o polo apical en el extremo opuesto, es decir, el más alejado de la lámina basal. Si tomamos como ejemplo una célula sintetizadora de proteínas, como está esquematizada a la izquierda, de forma piramidal, que al corte se ve triangular, con un núcleo esférico cercano a la región basal, mientras que en la región apical hay presencia de gránulos de secreción almacenando el producto sintetizado, el cual puede estar constituido por enzimas digestivas, por ejemplo. A la derecha, en cambio, hay dos microfotografías teñidas con hematocilina y osina que corresponden al páncreas exócrino a mayor aumento, mostrando el corte transversal de acinocerosos, con su luz estrecha central. Las flechas rojas señalan el dominio o polo apical que se ve eosinófilo, es decir, de color rosado, por la presencia de proteínas en el interior de los gránulos de secreción. Las flechas blancas están señalando el dominio, región o polo basal, que se ve basófilo, de color azul violáceo, por contener al núcleo y al retículo endoplasmático rugoso, que es el responsable de sintetizar proteínas para exportar fuera de la célula. Las células epiteliales tienen a nivel de su membrana plasmática o plasmalema tres tipos de superficies: la superficie apical, que es la superior o libre, las superficies laterales, relacionándose a través de ellas con las células epiteliales contiguas o vecinas, y la superficie basal, que apoya sobre una lámina basal e interacciona con el tejido conectivo subyacente. A nivel de estas superficies membranosas contamos con especializaciones, y ellas son: para la membrana o superficie apical, las especializaciones son microvellosidades, estereocilios y cilios. Las microvellosidades pueden organizarse como chapa estriada o como ribete en cepillo. Como chapa estriada
en la superficie libre apical de las células altas cilíndricas del epitelio intestinal, tanto en intestino grueso como en intestino delgado, es decir, el epitelio que reviste la luz de dichos intestinos. Como ribete en cepillo, en la superficie libre apical del epitelio que reviste la luz de algunos túbulos renales, sobre todo presentes en su corteza. Con respecto a los estereocilios, están presentes en la superficie libre o apical de las células altas cilíndricas de un epitelio pseudoestratificado que tapiza a los conductos deferentes y al epidídimo, es decir, a elementos constitutivos del aparato reproductor masculino. Con respecto a los cilios, son abundantes, particularmente, en la superficie libre o apical de las células cilíndricas del epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes que representa al epitelio respiratorio, al epitelio que reviste la superficie interna de la vía aérea. Con respecto a las especializaciones de las membranas laterales, son los complejos de unión entre células vecinas. En estos complejos de unión encontramos los de unión ocluyente, representados por la sonula occludens, los de unión adherente, representados por la sonula adherens y por la mácula adherens, más conocida como desmosoma, y los de unión comunicante representados por los nexos o uniones de hendidura, que son los más pequeños, los que representan un espacio intercelular de apenas 2 a 4 nanómetros y permiten el intercambio o paso de célula a célula de micromoléculas. Con respecto a las especializaciones de membrana basal, tenemos a la membrana basal, tenemos complejos de unión, de fijación a la matriz extracelular conectiva, como son los semidesmosomas y las adhesiones o contactos focales, y tenemos los repliegues de membrana basal que evidentemente aumentan la superficie y facilitan las interacciones morfológicas entre las células y las proteínas de la matriz extracelular, algo que podremos ver y estudiar cuando veamos conductos salivales o estriados en su región basal, correspondientes a las salivales mayores, o cuando veamos túbulos contorneados proximales al estudiar nefrón en el riñón. A la izquierda, la representación esquemática de la estructura molecular de las microvellosidades. Proteínas específicas como miosina 1, fascina y fimbrina hacen que los filamentos de actina se organicen en fascículos. En el velo terminal, región apical de la célula, la miosina 2 y especialmente la espectrina estabilizan los filamentos de actina fijándolos a la membrana plasmática apical. En la punta de la microvellosidad, la proteína vilina ancla los filamentos de actina. Las microvellosidades son prolongaciones citoplasmáticas, digitiformes, en la superficie apical de muchas células, solo visibles con el microscopio electrónico. Con microscopio óptico y especialmente en las células de los túbulos renales, pueden verse como un borde distintivo, estriado, porque son más altas y muy juntas, como un borde en cepillo. Son más cortas en la superficie apical de las células absortivas intestinales y se denominan chapa estriada. En ambos casos, las microvellosidades, organizadas como chapa estriada o como ribete en cepillo, aumentan la superficie de intercambio. A la derecha, dos microfotografías. Una con la técnica de hematocilina y eosina y un aumento de 400 por que corresponde a la corteza del riñón, muestra las luces de muchos túbulos que están acompañando al corpúsculo renal y que se corresponden a túbulos llamados contorneados proximales y distales, sobre todo en los de pared más alta y más eosinófila, los contorneados proximales, hay un gran desarrollo de estas microvellosidades más altas y juntas, organizadas como ribete en cepillo. A la derecha y abajo
una microfotografía representativa de intestino delgado. Se señala con la flecha a nivel del epitelio que reviste la evaginación de la mucosa o vellosidad intestinal, microvellosidades que van a ser más cortas y no tan juntas, que se organizan como una chapa estriada y que revisten a todo el epitelio de la mucosa intestinal. Se trata de un corte de yeyuno teñido con hematocilina y osina y con un aumento aproximado de 200 por. Los estereocilios son microvellosidades inmóviles, limitados al epidídimo y al segmento proximal del conducto deferente, es decir, en el aparato genital masculino, y a células sensoriales del oído. Son más largos que las microvellosidades y visibles al microscopio óptico, naciendo en la región apical a partir de una protrusión del citoplasma y presentando porciones pedunculares o puentes gruesos que interconectan un estereocilio con el otro. Facilitan la absorción. En la representación esquemática de la izquierda se señalan la protrusión apical, que le da origen, y los pedúnculos o puentes. En él se distribuyen los filamentos de actina y las proteínas asociadas para organizarlos en fascículos, tales como fimbrina y ersina. Además, con alfa-actinina en el velo terminal. En la punta del estereocilio no hay vilina. A la derecha, una microfotografía de epidídimo en corte transversal, teñida con hematocilina y osina y con un aumento aproximado de 600 por. Los cilios son estructuras citoplasmáticas móviles capaces de mover líquido y partículas de las superficies epiteliales. Es el caso del epitelio respiratorio en la vía aérea y del epitelio ependimario, que se encuentra revistiendo las cavidades en el sistema nervioso central por las cuales circula el líquido cefalorraquídeo. Los cilios se ven al microscopio óptico como pequeños pelos en la superficie apical con una longitud de 2 a 10 micrámetros aproximadamente. Se originan en el citoplasma apical en un cuerpo basal. Los cilios se organizan como microtúbulos y el patrón organizativo que se observa en corte transversal en el esquema de la izquierda es de 9 pares o dobletes de microtúbulos periféricos rodeando a un par central. Estos microtúbulos están constituidos por protofilamentos de tubulina y cuentan además con otra proteína motora, la dineína, ciliar, que a modo de brazos vincula los microtúbulos de cada par, mientras que la proteína nexina los vincula pasivamente. La organización microtubular 9+2 se mantiene desde la punta del cilio hasta la base, y en su base los dobletes periféricos se unen al cuerpo basal. Las microfotografías que se observan a la derecha muestran dos ejemplos de epitelios de revestimiento ya mencionados provistos de cilias en su superficie apical. Por un lado el epitelio respiratorio y por otro lado el epitelio ependimario. La zonula occludens representa una unión ocluyente cuyas proteínas de unión principales son las ocludinas. Sella el espacio entre células contiguas para inhibir el paso de moléculas, bloqueando la permeabilidad en el espacio intercelular a nivel apical y por lo tanto define la región apical de la membrana plasmática. Participan varias proteínas transmembrana de células contiguas que se unen en el espacio intercelular. La zonula occludens separa el espacio luminal del espacio intercelular y del compartimiento de tejido conjuntivo. Es aquí un ejemplo de su importancia en epitelios donde hay un gran intercambio de sustancias
de agua y electrolitos, como ocurre entre los enterocitos o células absortivas del epitelio intestinal y como ocurre también en el epitelio de revestimiento de diferentes sectores tubulares del riñón. La zónula adherens contribuye por debajo de la zónula occludens a ser un sitio de unión fuerte, es decir, provee adhesión lateral entre células epiteliales contiguas, con gran capacidad para resistir la separación. Su molécula de adhesión es la E-caderina, proteína transmembrana cuyas moléculas están ligadas por iones calcio. En el lado citoplasmático la caderina se une a la catenina. Este complejo, caderina-catenina, a su vez, se une en el citoplasma a la vinculina y a la alfa-actinina e interaccionan con los filamentos de actina del citoesqueleto. A la derecha se observa una microfotografía que corresponde a intestino delgado, teñido con hematocilina y eosina y un aumento de 600 por. El corte toma las proyecciones o evaginaciones de su capa interna o mucosa, es decir, las vellosidades intestinales, revestidas por un epitelio simple, cilíndrico con microvellosidades y la presencia de células caliciformes. Es la celularidad visible con esta técnica y con microscopio óptico. Las células caliciformes identificadas con las letras CC son pálidas, productoras de moco, y representan al tejido glandular exócrino unicelular. Y las células cilíndricas son los enterocitos o células absortivas intestinales, entre las cuales encontramos por debajo de las zónulas occludens a las zónulas adherens. Debajo del epitelio, la presencia de tejido conectivo, capa que llamaremos corion o lámina propia. La mácula adherens o desmosoma es una estructura de adhesión célula-célula, muy fuerte. En el espacio intercelular de hasta 30 nanómetros y en ambas membranas plasmáticas contiguas, las glucoproteínas responsables de la adhesión son las desmogleínas y las desmocolinas, que en el lado citoplasmático se fijan a la placa de adhesión del desmosoma de naturaleza proteica, constituido por proteínas tales como desmoplaquinas y placoglobinas. En esta placa proteica citoplasmática de adhesión se fijan los filamentos intermedios de queratina o citoqueratina. Si bien la mácula adherens o desmosoma está presente en la superficie lateral de muchas células epiteliales, es el medio de unión exclusivo y característico de la epidermis de la piel, es decir, del epitelio estratificado plano queratinizado. Los nexos son uniones comunicantes y se denominan también uniones de hendidura. Permiten el paso directo de molécula señal de una célula a la otra. Están formados por 12 subunidades de proteínas de la familia de las conexinas, que conforman canales permitiendo la apertura o el cierre de los mismos entre las membranas plasmáticas de dos células contiguas. El paso de iones y moléculas pequeñas a través de un espacio o hendidura de 2 a 4 nanómetros. Están presentes en gran variedad de tejidos, desde el epitelial hasta el muscular, el tejido óseo, el páncreas endocrino, que son algunos sitios donde encontramos nexos. Hay 2 microfotografías, ambas teñidas con hematocilina y eosina. Como ejemplo, una corresponde a la corteza del ovario, observándose parcialmente un folículo ovárico primario en avanzado desarrollo, en el cual, rodeando al ovocito primario o célula germinal femenina, la pared folicular presenta varias capas celulares. La flecha señala núcleos de las mismas, conectadas entre sí por nexos, lo cual permite el intercambio de iones entre ellas e incluso de moléculas señal con efectos sobre la maduración ovocitaria, por ejemplo. La otra microfotografía toma el miocardio o músculo cardíaco en corte longitudinal. La flecha señala una de las uniones célula-célula, es decir, un disco intercalar, donde entre otros encontramos abundantes nexos que permiten de un cardiomiocito a otro el paso de iones
y micromoléculas. La membrana basal es la capa de espesor variable relacionada con la superficie basal de los epitelios de revestimiento y glandular. Debido a que el epitelio es avascular, la presencia de la membrana basal es fundamental para su nutrición, difundiendo a través de ella todo lo aportado desde los vasos sanguíneos del conectivo subyacente. Cuenta con 3 regiones o láminas: la lámina lúcida, de 40-50 nanómetros de espesor, con menor densidad electrónica, y que contiene a la glucoproteína laminina, glucoproteína de adhesión o anclaje, la que mediante finos filamentos fija fuertemente el epitelio a la lámina densa. Con respecto a la lámina densa, también de 40 a 50 nanómetros de espesor, aunque en ocasiones puede ser más gruesa, tiene mayor densidad electrónica. Cuenta con glucoproteínas de adhesión o anclaje, como aquí también encontramos laminina, pero además se agrega entactina. Además de contener perlecan, que es un proteoglucano con multidominios, y colágeno de tipo 4 no fibrilar, confiriéndole estos componentes a la lámina basal gran integridad estructural. Y finalmente, la lámina reticular, aportada por el conectivo con colágeno tipo 3 conformando las fibras reticulares y colágeno de tipo 7, cuyas fibrillas se fijan a las placas de anclaje de colágeno 4. Además, la presencia abundante de glucosamino-glucanos sulfatados como heparán y condroitin sulfato, moléculas aniónicas, es decir, de carga negativa, que atraen al agua, es decir, moléculas muy hidratadas, lo cual permite la regulación del transporte de iones, con fibronectina como glucoproteína de anclaje, la cual se fija a las moléculas de paransulfato y a los receptores del plasmalema celular. Hoy se acepta que el término lámina basal involucra a las láminas lúcida y densa solo visibles al microscopio electrónico, y que el agregar el componente conectivo, es decir, la lámina reticular, es cuando decimos membrana basal, y podría identificarse al microscopio óptico con técnicas de rutina, como por ejemplo con hematocilina y osina. Una de las funciones de la lámina basal es la adhesión estructural, ya que actúa como intermediaria en la adhesión entre las células epiteliales y los componentes del tejido conectivo subyacente, mediante fibrillas de anclaje y microfibrillas de fibrilina. En cuanto a la función de filtración molecular, es porque regula en gran medida el paso desde y hacia el tejido conectivo de muchas sustancias. Como armazón hístico, es una guía o armazón durante la regeneración. Las nuevas células o sus prolongaciones toman como guía en su crecimiento a la lámina basal, lo que contribuye en mantener la citoarquitectura original. En cuanto a la inducción a la polaridad, se observa en células epiteliales que crecen en cultivos. La regulación y señalización es porque hay moléculas de la lámina basal que interaccionan con receptores de la superficie celular, es decir, de su plasmalema, provocando un efecto en las células epiteliales. En la compartimentalización, estructuralmente la lámina basal epitelial, al igual que la lámina externa del tejido muscular y de los nervios, definen una separación entre el tejido conectivo y el epitelio, en este caso, no pudiendo evitar el paso por la lámina basal de cualquier sustancia que difunda en un sentido u otro. Continuando con las especializaciones de membrana o superficie basal, tenemos a los semidesmosomas y a las adhesiones o contactos focales. Si miramos el esquema de la izquierda, es decir, el que corresponde al hemidesmosoma, bueno, se trata de una representación esquemática de la región basal de una célula epitelial y se observan los componentes celulares y extracelulares que proveen adhesión entre las células epiteliales y el tejido conectivo subyacente. Con respecto al hemidesmosoma, en este lado izquierdo de la imagen, la lámina basal
que contacta con el tejido conectivo tiene fibrillas de anclaje que desde allí se extienden hasta las fibras reticulares y se fijan a ellas. En el lado de la lámina basal, en contacto con el epitelio, hay laminina, recordemos que es una glucoproteína de adhesión o anclaje, y colágeno de tipo 17, conjuntamente con integrinas, es decir, a nivel de las láminas densa y lúcida, las cuales así son fijadas a la placa de adhesión intracelular del hemidesmosoma. Con respecto a la estructura de los contactos o adhesiones focales a la derecha de la imagen, las diferentes proteínas fijadoras de actina en el lado citoplasmático interaccionan con las integrinas, que están en color amarillo. Recordemos que las integrinas son proteínas transmembrana, que en su dominio extracelular se fijan o unen a fibronectina, glucoproteína de adhesión de la matriz extracelular del tejido conectivo adyacente. Un epitelio simple plano está representado por una monocapa de células planas, más anchas que altas, con extremos estrechos, es decir, con forma ahusada. Centralmente, en la región con más citoplasma están contenidos el núcleo y las organelas. El medio de unión entre dichas células predominante son las zónulas occludens. Cuando este epitelio plano reviste internamente al aparato cardiovascular, es decir, reviste a vasos sanguíneos, vasos linfáticos y cavidades cardíacas, lo debemos llamar endotelio y cumple múltiples funciones. Cuando el epitelio simple plano acompaña a tejido conectivo formando membranas serosas, lo debemos llamar mesotelio. Precisamente las membranas serosas están provistas de dos hojas, una visceral y otra parietal, y son, por ejemplo, la pleura para los pulmones, el pericardio para el corazón, las meninges para los órganos del sistema nervioso central, la sinovial para las articulaciones. Tanto el endotelio como el mesotelio son de origen mesodérmico. Un ejemplo de epitelio simple plano es el endotelio, que reviste las estructuras vasculares. A la izquierda y arriba un dibujo esquemático que recuerda la forma de la célula epitelial plana. A la izquierda y abajo una microfotografía de hígado en hematocilina iosina y con un aumento de 600 por. Las células hepáticas eosinófilas, es decir, rosadas, con núcleo esférico central, se organizan cordonalmente, y entre las columnas de hepatocitos, luces amplias que corresponden a capilares sanguíneos. La flecha roja señala al núcleo de una célula endotelial, que es lo único que se ve de la célula plana al microscopio óptico. A la derecha, la imagen de una arteria de mediano calibre, en hematocilina iosina y a 400 por. La arteria tiene 3 capas en su pared. De afuera hacia la luz, la adventicia, señalada con la letra A, la media de tejido muscular señalada con la letra M, y en la capa interna o íntima, señalada con la letra I, tenemos revestida la luz central por el endotelio, cuyos núcleos marcados con la flecha se ven basófilos protruyendo en la luz. Con respecto al otro ejemplo de epitelio simple plano, es decir, al mesotelio, junto con tejido conectivo muy vascularizado, forman las cubiertas o membranas serosas. En la microfotografía de la izquierda, que corresponde al vaso, órgano linfático, revistiendo a su cápsula conectiva, se señalan núcleos mesoteliales que corresponden a la hoja interna o visceral de la serosa peritoneal. En la imagen o microfotografía central se observa el cerebelo, órgano del sistema nervioso central, y las flechas señalan a la pía madre, cubierta serosa interna formada por mesotelio y tejido conectivo. Finalmente, la imagen de la derecha muestra un órgano lleno de cavidades con aire, que son los alvéolos, es decir, se trata de un corte de pulmón, y se señala la hoja visceral o interna de su membrana serosa, que es la pleura. Tanto en el endotelio
mencionado anteriormente como en el mesotelio mencionado en este momento, son epitelios simples planos de origen mesodérmico. Se observa un dibujo esquemático de una estructura tubular revestida por células epiteliales cúbicas, igual de anchas que de altas y con un núcleo esférico central, constituyendo una monocapa que apoya sobre una lámina basal. Debajo, un corte histológico del páncreas exócrino en hematocilina y eosina y con un aumento de 400 por, con la vista de un conducto excretor intralobulillar en corte transversal y la flecha señala el núcleo de una de sus células cúbicas. El origen es endodérmico. A la derecha, la microfotografía corresponde a la región periférica o corteza del ovario, centralmente un folículo ovárico primario conteniendo a la célula germinativa femenina, el ovocito 1 u ovocito primario, al que se le ve el núcleo, rodeado el ovocito primario por el epitelio folicular que forma la pared y que es simple cúbico. La flecha señala al núcleo de una célula cúbica, que en este caso es de origen mesodérmico. El tejido que rodea al folículo es tejido conectivo. En esta imagen, otro ejemplo de epitelio simple cúbico, pero con gran aumento a 1000 por y con la técnica de tinción tricrómica de Mason. Se trata de un tubo colector señalizado con las letras TC del riñón, que es el sitio encargado de concentrar y transportar la orina. Este epitelio simple cúbico del tubo colector es de origen mesodérmico. En color verde turquesa se observa la presencia de tejido conectivo. El epitelio simple cilíndrico está constituido por una monocapa de células altas, prismáticas, más altas que anchas, las cuales apoyan sobre una lámina basal. La microfotografía de la izquierda y abajo corresponde a un sector del epitelio intestinal. El reborde apical marcado es donde se ubicarían las microvellosidades en forma de chapa estriada y que no son visibles al microscopio óptico. Este epitelio intestinal simple cilíndrico es de origen endodérmico. A la derecha, el epitelio simple cilíndrico y mucosecretor del estómago. Las células se ven claras por su alto contenido en mucinógeno. Este epitelio es también de origen endodérmico. Debajo del mismo, con el nombre de lámina propia o corion, la capa de tejido conectivo que le proveerá de nutrientes a ese epitelio mucosecretor. Imágenes que representan epitelio pseudoestratificado cilíndrico. La imagen o microfotografía de la derecha, con gran aumento, 1000 por y con la técnica tricrómica de Mason, representa un sector de la vía aérea, y el epitelio que estamos viendo es el típico epitelio respiratorio, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes, células con diferente morfología y con núcleos a diferente nivel que simula ser un epitelio de varias capas, pero todas las células apoyan sobre la lámina basal, por lo tanto es un epitelio que se comporta como simple. Vamos a señalar, visto al microscopio óptico, tres niveles de núcleos, tres tipos de núcleos. Por ejemplo, el núcleo de las células que predominan, que son las cilíndricas, identificadas con las letras C, C, I, y que son los núcleos más grandes y más claros de cromatina laxa. Estas células cilíndricas en su superficie libre cuentan con cilios a modo de pincel, cilios que se identifican con la letra C. Otro tipo de núcleos a identificar, pero más oscuros con cromatina densa, son los núcleos de las células caliciformes, identificadas con las letras C, C. Muchas de las células caliciformes, por efectos del corte, solo muestran su núcleo, pero cuando la célula caliciforme puede verse completa o se le puede ver su porción apical dilatada, pálida, cargada de mucinógeno,
también la identificamos con las letras CC. Y el tercer tipo de núcleo a identificar y señalar son núcleos basales, esféricos, redondeados, que corresponden a células basales y se identifican con las letras CB. Estas células basales son jóvenes, indiferenciadas y responsables de renovar a las otras células. Este epitelio respiratorio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, es de origen endodérmico. A la izquierda estamos viendo una microfotografía que representa un corte de epidídimo, aparato reproductor masculino, teñido con hematocilina y osina y un aumento de 400 por. Como el epidídimo tiene un trayecto tortuoso, aparece cortado en varios sectores. Su epitelio pseudoestratificado se compone de células altas cilíndricas y células basales. Las células altas cilíndricas tienen en su superficie libre estereocilios. Por lo tanto, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios del epidídimo es de origen mesodérmico. Microfotografía del epidídimo, teñida con hematocilina y osina y con un aumento de 1000 por. El epidídimo integra el aparato reproductor masculino y está en íntimo contacto con la gonada masculina, es decir, con el testículo, ubicándose en su región póstero superior a modo de casquete o semiluna. El corte toma el conducto del epidídimo, quien debido a su extensión se enrolla y puede verse en todos los cortes posibles: transversal, oblicuo, longitudinal. Su pared epitelial ya mencioné que es del tipo pseudoestratificado cilíndrico, provisto de estereocilios. Tiene células basales y células altas cilíndricas, que son las que poseen en su superficie libre apical a los estereocilios, quienes cumplen función absortiva del líquido producido a nivel testicular y que transporta a los espermatozoides. Se señala el espesor del epitelio indicado con la letra E. También se señala un estereocilio con las letras E, S. Obviamente puede verse a microscopio óptico. Este epitelio del epidídimo, pseudoestratificado, cilíndrico con estereocilios, es de origen mesodérmico. Dos microfotografías que son ejemplo de epitelio estratificado plano no queratinizado. A la izquierda, una microfotografía de un corte que corresponde a la mucosa de la vagina, aparato reproductor femenino, y precisamente está teñida con hematocilina y osina y con un aumento de 200 por, y se señala el espesor o altura de su epitelio, identificado con la letra E. La imagen de la derecha es una microfotografía de un corte que pasa por la mucosa del esófago, tubo digestivo. Está con un aumento mayor en hematocilina y osina y a 800 por. Se muestra claramente que el epitelio en general estratificado plano es el que tiene mayor número de capas, porque se inicia a nivel basal por una capa de células cúbicas altas, acilíndricas, que precisamente se llama capa basal o germinativa, basal porque apoya en la lámina basal y germinativa porque allí encontramos a las células más jóvenes, más indiferenciadas, responsables de renovar a las células que se van desprendiendo de las capas más superficiales. Como las células proliferan y se diferencian, luego siguen varias capas de células que van aumentando de tamaño y adoptando aspecto poliédrico con núcleo central y citoplasma muy pálido, porque tienen un alto contenido en glucógeno que en las etapas iniciales de la técnica histológica, es decir, con el uso de alcoholes y solventes, se pierde este glucógeno y la célula parece como vacía, hasta que finalmente en las últimas capas las células se van aplanando y le dan nombre al epitelio. Este epitelio, estratificado plano no queratinizado del esófago, es de origen endodérmico. En cambio, el epitelio de la vagina es de origen mesodérmico.
Volviendo a la imagen del esófago, se ve parcialmente su mucosa porque estamos viendo el epitelio señalizado con la letra E en toda su altura y estamos viendo parte del conectivo subyacente que pertenece a esta capa interna o mucosa del esófago y que lo vamos a llamar lámina propia o corion. Si miramos ese sector de tejido conectivo, teñido de rosa con la eosina, vamos a ver que tiene muchos núcleos porque es un tejido rico en células y que tiene muchas pequeñas luces que corresponden a pequeños vasos sanguíneos, es decir, a capilares sanguíneos. Se señala en particular uno con las letras CS y si miramos el que está señalizado y los vecinos, vamos a ver en el interior, en su luz, revistiéndola, pequeños núcleos basófilos que son los núcleos del endotelio, epitelio, simple plano que reviste los vasos sanguíneos. Si queremos ejemplificar al epitelio estratificado plano queratinizado, debemos recurrir a cortes histológicos de piel. La piel, que es el órgano más extenso que recubre toda nuestra superficie corporal, porque la capa más superficial de la piel, la que conocemos con el nombre de epidermis, está representando a un epitelio estratificado plano queratinizado. Ambas microfotografías se encuentran teñidas con hematocilina y eosina, pero difieren en el aumento. La microfotografía de la izquierda con un aumento de 400 por y la microfotografía de la derecha con un aumento de 800 por. La epidermis es epitelio, debajo del epidermis tiene que haber tejido conectivo teñido de rosa con la eosina, que en el caso de la piel a esa capa de conectivo la llamamos dermis. En ambas microfotografías está señalada la altura de esa epidermis. La epidermis cuenta con varias capas, pero no es este el momento de hablar de las diferentes capas y de los diferentes tipos de células que se encuentran en ella, porque eso corresponde a la clase de sistema tegumentario. Pero sí hay que detenerse en el estrato más superficial, el estrato córneo señalado con las letras E, C en ambas microfotografías. Las células sufren, después de originarse, proliferar y diferenciarse a partir del estrato más profundo basal, una serie de cambios morfológicos, porque tienen una muerte programada. Y en este último estrato, el estrato córneo, ya son células muertas, corneocitos, cargados de filamentos de queratina, que son filamentos intermedios, filamentos proteicos, protofilamentos. Cargados de estos filamentos, han perdido el núcleo, han perdido las organelas, son verdaderas escamas duras que se desprenden. Incluso este estrato córneo tiene diferente espesor en la microfotografía de la izquierda con respecto a la microfotografía de la derecha. Tiene menos espesor en la microfotografía de la izquierda. ¿Por qué? Porque representa un corte de piel fina. ¿Dónde podemos tener piel fina? En el dorso de la mano, en la cara, en el abdomen, en el brazo, entre otros. En la mayoría de los sitios. El grosor del estrato córneo en la microfotografía de la derecha es mayor porque se trata de un corte de piel gruesa. ¿Dónde tenemos piel gruesa? En pocos sitios. En las palmas de las manos y en las plantas de los pies. La epidermis, es decir, el epitelio estratificado plano queratinizado de la piel, tiene origen ectodérmico. Estamos viendo dos microfotografías representativas de la dermis de la piel, de la zona profunda de la dermis. Y en ambas microfotografías se observan los conductos excretores de glándulas sudoríparas, glándulas de la piel que se encuentran en su dermis. Y muestran esos conductos excretores una pared epitelial formada por una doble capa de células cúbicas, viéndose claramente y sobre todo en la imagen de la izquierda la doble fila de núcleos esféricos.
de manera tal que el conducto excretor de las glándulas sudoríparas en la dermis profunda de la piel tienen un epitelio estratificado cúbico y, para ser más exactos, un epitelio biestratificado cúbico, es decir, con dos capas. En la microfotografía de la izquierda también se señalan dos luces que corresponden a pequeños vasos sanguíneos, a capilares sanguíneos. Se señalan con las letras CS e insisto en la observación de los capilares sanguíneos porque su pared está exclusivamente formada solo por endotelio, que es epitelio simple plano, apoyando en una lámina basal. Así que si lo observamos bien en sus luces, podemos ver sus núcleos, los núcleos del endotelio. El conducto, ambos conductos, en ambas microfotografías, con epitelio biestratificado cúbico, son de origen ectodérmico. Otro ejemplo de epitelio estratificado es el epitelio de transición, también llamado urotelio. Este epitelio de transición o urotelio es el que reviste la capa interna o mucosa de la porción extrarrenal de la vía urinaria. En la porción extrarrenal de la vía urinaria, el órgano de mayor tamaño es la vejiga, y las dos microfotografías que estamos observando corresponden a cortes de la mucosa vesical. Si tuviéramos, de acuerdo a como lo muestra el esquema de la izquierda y arriba, que comparar, de acuerdo a la disposición de las capas y a la morfología de sus células, a este epitelio con otro, diríamos que se parece bastante o se acerca bastante al epitelio plano estratificado, ya descripto. La diferencia está en que sus capas más superficiales contienen células planas que no tienen extremos estrechos ahusados, sino que son más bien redondeadas, porque se tienen que adaptar al estiramiento, a distintos momentos funcionales del órgano o segmento de la vía urinaria por donde puede o no estar pasando orina. Esta forma redondeada de las células más superficiales le da un aspecto como de techo en tejado, que se aprecia bien en el esquema, que se aprecia bastante en la microfotografía de abajo y a la izquierda. Si explicamos cuáles son esos momentos funcionales, los podemos explicar en la vejiga, ya que las dos microfotografías corresponden a la mucosa vesical. Si la vejiga está vacía, o cualquier otro segmento de la porción extrarrenal de la vía urinaria, es decir, no contiene orina, se dice que se está vacía o contraída. Y por lo tanto, el epitelio tiene mayor número de capas, tiene mayor altura. Si en ese momento, tratándose de la vejiga, contiene orina, está llena de orina, o por cualquier otro segmento está pasando orina, se dice que ese órgano o ese segmento está lleno o distendido. Se han tenido las células que adaptar a un mayor volumen, se han estirado. Por lo tanto, el epitelio tiene menos número de capas, tiene menos altura. Aquí no se modifica el número de células. El número de células del epitelio de transición siempre es el mismo, cualquiera sea el momento funcional. Lo que se modifica es el número de capas. Más capas si está vacío o contraído, sin orina. Menos capas si está lleno o distendido, es decir, con orina. Hablando del origen embriológico, pues el epitelio de transición o urotelio a nivel de la vejiga tiene origen endodérmico. En el resto de los segmentos de la vía urinaria extrarrenal, el origen del epitelio es mesodérmico. Al epitelio glandular exócrino debemos clasificarlo en unicelular y multicelular.
El epitelio glandular exócrino unicelular está representado por las células caliciformes. Células o glándulas caliciformes es el único ejemplo. Estas están presentes en dos tipos de epitelios. En el epitelio intestinal, el epitelio que reviste la superficie interna tanto del intestino grueso como del intestino delgado, y en el epitelio respiratorio, en la vía aérea o conductora. Como lo muestra la imagen esquemática de la izquierda, se denomina célula caliciforme porque tiene la forma que remeda a una copa o cáliz, donde la parte más estrecha o pie de la copa, que es la región basal, es la que contiene al núcleo y a las organelas principales, y la parte más dilatada o distendida de la copa, que es la región apical, está cargada de gránulos que contienen mucinógeno. A la derecha, una microfotografía de intestino delgado, teñida con hematocilina y iosina y un aumento de 800 por, que muestra parcialmente, pero dos proyecciones o evaginaciones de la capa interna o mucosa del intestino delgado, es decir, la parcialidad de dos vellosidades, mostrando el epitelio de revestimiento que se identifica con la letra E, conformado por las células absortivas o enterocitos, que son células altas cilíndricas, provistas de chapa estriada, entre las cuales alternan las células caliciformes, glándulas unicelulares que nos interesan en este momento, y por debajo, subyacente al epitelio, la presencia de tejido conectivo. Precisamente se señala con la flecha roja una célula caliciforme en particular, identificada con las letras CC, que incluso está mostrando cómo elimina su producto a la luz. El epitelio respiratorio presente en la vía aérea, aparato respiratorio, y en este caso particular en las dos microfotografías, corresponde al epitelio a nivel de la tráquea. Ambas microfotografías con diferente aumento, pero ambas teñidas con la técnica tricrómica de Mallory y Hassan, están representando a un epitelio que en realidad es un pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Pseudoestratificado, es decir, aparenta tener varias capas, porque tiene células de diferente morfología, con núcleos a diferente nivel, pero todas sus células apoyan en la lámina basal. Estos diferentes niveles nucleares que simulan varias capas son: los núcleos más altos y alargados corresponden a las células prismáticas cilíndricas que en su superficie libre apical están provistas de cilios y que en la imagen se ven muy bien. Los núcleos basales en situación intermedia, que se corresponden con las células caliciformes, representativas de este ejemplo de glándula exócrina unicelular, y los núcleos esféricos redondeados, más basales, que apoyan en la lámina basal y que corresponden a células basales o células madres indiferenciadas, renovadoras de todas las otras células. Estamos observando dos microfotografías representativas de la mucosa intestinal. Estamos observando fragmentos de vellosidades, o sea, estamos viendo intestino delgado. Y en su epitelio de revestimiento, la presencia, obviamente acompañando a las células absortivas cilíndricas o enterocitos, a las células caliciformes, pálidas y sin teñir. En el caso de la microfotografía de la izquierda, que está teñida con hematocilina y iosina y un aumento de 400 por, y en color rojo púrpura, con el PAS, ácido periódico de Schiff, en la imagen de la derecha, con un aumento de 600 por. En el epitelio glandular exócrino multicelular, la unidad estructural y funcional mínima está representada en ambos dibujos esquemáticos y está conformada por la porción secretora o adenómero y por el cuello o conducto excretor o conducto intercalar.
podemos clasificar a las glándulas exócrinas multicelulares de acuerdo a la forma de su adenómero o porción secretora. Es así que si el adenómero o porción secretora tiene forma de tubo y conserva una luz central estrecha, será tubular. Será acinosa cuando su porción secretora o adenómero tenga forma sacular externa y su luz central sea estrecha, y será una forma alveolar de adenómero o porción secretora cuando, conservando la forma sacular externa, su luz central sea algo más amplia. Como así también puede haber combinaciones de todos ellos y podemos tener porciones secretoras o adenómeros tubuloacinosos o tubuloalveolares. Microfotografías representativas de acinos, de alvéolos y de túbulos. En la columna de la izquierda, arriba, acinos serosos, en algún punto de la vía aérea, de la vía respiratoria. Abajo y a la izquierda, acinos mucosos, con células pálidas, bien delimitadas, núcleo bien contra la lámina basal y luces amplias, en alguna glándula del tubo digestivo. En la columna central, arriba, alvéolos correspondientes a una glándula mamaria en periodo de lactancia. En la columna central, abajo, alvéolos en la próstata, glándula del aparato reproductor masculino. Y en la columna de la derecha, una glándula tubular de luz estrecha, llamada glándula intestinal o glándula de Lieberkühn, presente tanto en la mucosa del intestino delgado como del intestino grueso. A las glándulas exócrinas multicelulares también se las puede clasificar de acuerdo al comportamiento de su conducto excretor principal. Si su conducto excretor principal se divide, son glándulas compuestas. Si su conducto excretor principal no se divide, son glándulas simples. Clasificando al epitelio glandular exócrino multicelular, una glándula tubular simple, como las que se ven en imagen y que se corresponden con glándulas intestinales presentes en la mucosa o capa interna del intestino tanto delgado como grueso, las glándulas intestinales o glándulas de Lieberkühn son tubulares simples porque su conducto excretor no se divide y porque su adenómero o porción secretora tiene forma de tubo y una luz central estrecha. Estas microfotografías corresponden a la mucosa del intestino grueso, de un sector de él que es el colon. Con un aumento, la microfotografía de la derecha, de 400 por, está mostrando en la capa interna o mucosa del colon el corte de varias glándulas de Lieberkühn. Una en particular se ve tomada en toda su longitud. El corte la ha tomado longitudinalmente, sagitalmente, y se ve desde que nace en la superficie, recorriendo la capa de tejido conectivo de la mucosa que llamamos corion o lámina propia y profundizándose. Glándula intestinal o de Lieberkühn en corte sagital, longitudinal. Además de sus células altas cilíndricas, se observan entre ellas un número importante de células con citoplasma apical muy pálido por el alto contenido en mucinógeno, que son las glándulas unicelulares exócrinas o células caliciformes, que en el intestino grueso aumentan en número comparativamente con el intestino delgado. Es importante observar que el conectivo del corion o lámina propia
se ubica interglandularmente y que el corte ha tomado algunas glándulas en sentido oblicuo y 2 o 3 de ellas en la profundidad del corion en corte transversal. El corte las ha tomado o las ha cortado a la altura de su fondo. En la clasificación del epitelio glandular multicelular exócrino, la glándula tubular simple enrollada es aquella glándula cuyo conducto excretor no se divide, su adenómero o porción secretora tiene forma de tubo, pero de tubo enrollado. Y un ejemplo de las mismas son las glándulas sudoríparas en la dermis de la piel, en la capa conectiva de la piel, en su profundidad. Es lo que muestra la microfotografía. Corte de glándula sudorípara, écrina, en la dermis de la piel, teñida con hematocilina y eosina y con un aumento de 400 por. En este campo, en este corte, se ven 2 conductos excretores, uno en la parte inferior, bien a la derecha, en corte transversal, y otro en corte longitudinal, ocupando prácticamente la altura de la microfotografía. Ya les había mostrado dichos conductos anteriormente para ejemplificar al epitelio cúbico biestratificado. El resto, debido a que la porción secretora es un tubo enrollado, este tubo enrollado puede aparecer de acuerdo a la incidencia del corte en distintos sentidos, y entonces vemos porciones tubulares cortadas transversalmente, cortadas oblicuamente, cortadas longitudinalmente. El páncreas es una glándula anexa del tubo digestivo y cumple una doble función, endocrina y exócrina. Pero en este momento que intento clasificar al epitelio glandular multicelular exócrino, importa el páncreas exócrino, que es lo que se observa en ambas microfotografías. El páncreas exócrino se comporta como una glándula compuesta porque su conducto o sus conductos principales se dividen. Esos conductos son el principal o conducto de Wirsung y el accesorio o conducto de Santorini, que en algunos casos puede faltar. Con respecto a sus adenómeros o porciones secretoras, son una combinación de túbulos iriacinos, aunque predominan los acinos, y su secreción es de tipo seroso, porque sintetizan y almacenan para luego liberar precursores enzimáticos, enzimas digestivas que son proteínas. Sus conductos se abren en la segunda porción del duodeno, intestino delgado, llevan hasta allí su producto de secreción, que es el jugo pancreático, compuesto por agua, electrolitos, bicarbonato y las proenzimas digestivas. En la microfotografía de la izquierda, el páncreas exócrino, teñido con hematocilina y eosina y con un aumento de 200 por, muestra unidades tubuloacinosas, pero básicamente la flecha roja está señalando la luz de un conducto excretor cortado en sentido oblicuo, un conducto excretor de situación intralobulillar que muestra un epitelio simple cúbico, y con lo cual se ratifica o corrobora que es una glándula exócrina. La microfotografía de la derecha, con mayor aumento, con 800 por y también teñida con hematocilina y eosina, muestra en particular a un acino pancreático circunscrito por un círculo y muestra cómo su dominio basal, típico de una célula sintetizadora de proteínas, se ve basófilo por la presencia del núcleo y del retículo endoplasmático rugoso, y cómo su dominio apical, rosado eosinófilo, es el que contiene los gránulos de secreción, almacenando las proteínas o enzimas digestivas. En el centro, su estrecha luz.
La glándula mamaria sería el único ejemplo de una glándula compuesta alveolar, y eso es exclusivamente en el periodo de lactancia. La microfotografía muestra una glándula mamaria en periodo de lactancia, con sus unidades secretoras muy dilatadas y revestidas por un epitelio simple cúbico, teñida con la técnica tricrómica de Mallory-Hazan y con un aumento de 600 por. Un ejemplo de glándula compuesta es la glándula parótida, que es una glándula salival mayor. En realidad son dos, porque las salivales mayores se disponen de a par. La parótida se ubica por delante y por debajo del oído. Su conducto excretor principal se llama conducto de Stennon y se abre en la cavidad oral a la altura del segundo molar superior. Es una glándula compuesta, sus porciones secretoras o adenómeros son acinos. Dentro de sus conductos excretores, la parótida y también las otras salivales mayores, que son la submaxilar y la sublingual, cuentan con un tipo de conducto excretor característico y exclusivo de ellas, que son los conductos estriados o salivales, identificados con las letras CE, en situación intralobulillar, con epitelio alto cilíndrico y muy eosinófilo. Ambas microfotografías corresponden a la glándula prostática. La próstata es la más grande de las glándulas sexuales anexas del aparato genital masculino y representa una glándula compuesta cuyas unidades secretoras o adenómeros son túbulo-alveolares. Las microfotografías están teñidas con hematocilina y eosina y con un aumento de 200 por a la izquierda y de 400 por a la derecha. Continuando con la clasificación del epitelio glandular exócrino multicelular, cuando en la porción terminal del conducto excretor no desembocan dos o más adenómeros, decimos que las glándulas no son ramificadas. Cuando en la porción terminal del conducto excretor desembocan dos o más adenómeros, decimos que las glándulas son ramificadas. Como ejemplo de glándula tubular simple ramificada, tenemos a las glándulas presentes en la mucosa del estómago en su región corpofúndica. La microfotografía, teñida con hematocilina y eosina y un aumento de 400 por, nos muestra precisamente gran parte de la mucosa del estómago. El epitelio alto cilíndrico, mucosecretor, está señalizado en toda su altura, identificado con la letra E. El conectivo que está por debajo del epitelio, muy vascularizado, porque están marcados dos vasos sanguíneos de escaso calibre y revestidos por endotelio con los asteriscos rojos. Ese conectivo llamado lámina propia o corion contiene estas glándulas en la región del cuerpo y del fondo del estómago, que son tubulares y ramificadas, y cuya tipología celular y su variedad corresponden a la clase de tubo digestivo. En este sector de la mucosa y la submucosa de la tráquea, vía respiratoria, teñida con hematocilina y eosina y con un aumento de 400 por, se están señalando ejemplos de epitelio glandular exócrino multicelular acinoso, simple y ramificado. Coincidentemente son acinos de secreción serosa, pero se señalan unidades simples tanto en los cortes transversales de estos acinos como en el corte longitudinal que se abre a la luz,
y circunscripto con un círculo se ve una unidad acinosa ramificada, donde 2 y hasta 3 adenómeros se abren al mismo conducto terminal y se identifica como AR, acino ramificado. Como ejemplo de glándula alveolar simple ramificada, tenemos a la glándula sebácea, presente en la dermis o capa conectiva de la piel y estrechamente vinculada con el folículo piloso, tema correspondiente a la clase de sistema tegumentario. Pero ambas microfotografías que muestran a glándulas sebáceas están teñidas con hematocilina y eosina, y la que está con el aumento de 200 por es la que muestra más claramente la ramificación. Las amplias luces están ocupadas por células muy pálidas con núcleo muy pignótico central, que son células con muerte programada en apoptosis y que forman parte del producto que se secreta, del unto sebáceo. Las células verdaderamente activas, renovadoras de la glándula, forman un epitelio cúbico bajo que se ubica periféricamente. A las glándulas exócrinas también se las puede clasificar de acuerdo a la composición química del producto secretado, y es así que pueden ser cerosas, mucosas o mixtas. Decíamos que se puede clasificar a una glándula exócrina de acuerdo a la composición química del producto que secretan, y en este caso la parótida es un claro ejemplo de una glándula salival mayor que es compuesta, acinosa y de secreción serosa. A la derecha un dibujo esquemático de un acino seroso con una pequeña luz central y células secretoras sintetizadoras de proteína, es decir, de forma piramidal, núcleo esférico cercano a la región basal, que es basófila, y el material proteico sintetizado contenido en gránulos se presenta en la región apical. En la microfotografía de parótida teñida con hematocilina y eosina y con un aumento de 600 por, se muestra circunscripto con un círculo rojo a un acino seroso, identificado con las letras AS en particular. En el corte se observan 2 conductos excretores de diferente pared epitelial y de diferente calibre. Centralmente, el conducto de pared más alta, eosinófila y de diámetro mayor, es el conducto típico de las salivales mayores y se denomina conducto salivalo estriado, identificado con las letras CE. El conducto más pequeño a su izquierda es el cuello que continúa al adenómero o conducto intercalar, que se identifica con las letras CI. Entre los acinos y estos conductos excretores, la presencia de tejido conectivo intralobulillar rico en células, que se identifica con las letras TCI. La microfotografía arriba y a la derecha es la misma imagen de parótida que vimos anteriormente, con hematocilina y eosina y un aumento de 600 por. Debajo de ella, un dibujo esquemático del acino seroso abriéndose a un conducto intercalar o cuello de epitelio cúbico bajo, el cual se continúa con el característico conducto salivalo estriado de epitelio alto, cilíndrico, eosinófilo, por un gran número de mitocondrias que se ubican basalmente entre las profundas invaginaciones del plasmalema basal, lo que al microscopio óptico le otorga aspecto estriado y le da su nombre característico. A la izquierda, una vista más panorámica, aunque sectorizada, de la parótida, con hematocilina y eosina y un aumento de 200 por. Se ve parte de la cápsula conectiva de la glándula y 2 trabéculas que nacen de ella y fragmentan al tejido secretor en lobulillos. Por eso los conductos salivales o estriados, a pesar de su calibre y del espesor de su pared, son intralobulillares. Se reunirán con otros similares y saldrán del lobulillo como un conducto común que será extralobulillar, y con otros iguales contribuirán a formar
el conducto principal de la glándula. Obviamente los conductos extralobulillares y el conducto principal no se ven en la imagen. El páncreas exócrino, sus unidades secretoras o adenómeros son por lo general acinos o la combinación de túbulos y acinos. Se observan dos microfotografías teñidas con hematocilina y eosina y con un aumento de 800 por a la derecha y a la izquierda de la imagen. Centralmente y abajo, el esquema representativo de una célula sintetizadora de proteínas, que ya describí en otro momento de la clase, con forma piramidal, región basal, basófila y ancha, y región apical eosinófila y estrecha, donde se almacenan en gránulos de secreción los precursores de enzimas digestivas producidas por este páncreas exócrino, por estas células sintetizadoras de proteína, enzimas digestivas o precursores de las mismas que actuarán a nivel del intestino delgado sobre grasas, proteínas, carbohidratos, entre otros. En el centro y arriba un dibujo esquemático del acino seroso. Sus células están representadas en color verde y se observa cómo las células del cuello o conducto intercalar, de color rojo, se extienden o proyectan en el interior del adenómero, reduciendo aún más su estrecha luz. Reciben el nombre de células centroacinosas, es decir, es como si el conducto intercalar se originara en el acino. Las células centroacinosas se identifican en las dos microfotografías con las letras CCE y presentan núcleos grandes y claros de cromatina laxa en el centro, es decir, en la luz del adenómero. Precisamente en la microfotografía de páncreas exócrino que está a la izquierda se ha circunscrito un adenómero que muestra 3 núcleos de 3 células centroacinosas. Uno de ellos está señalado con una flecha. Las células centroacinosas, cúbicas bajas, y el resto del epitelio del cuello o conducto intercalar tienen como función secretar y aportar al jugo pancreático bicarbonato y agua. Función secretora que está controlada y estimulada por la acción de una hormona polipeptídica llamada secretina. La microfotografía de la izquierda corresponde al esófago, órgano del tubo digestivo, y particularmente restringida su capa submucosa, para que observemos a las glándulas esofágicas, constituidas por adenómeros tubulares y acinosos de secreción mucosa. Incluso se ve a la izquierda de ellos el corte oblicuo de un conducto excretor con doble pared cúbica, diestratificado cúbico. Obviamente que lo que está circunscrito en esta imagen teñida con hematocilina y eosina y con un aumento de 600 por, lo que está circunscrito con círculos rojos son 2 acinos mucosos. A la izquierda y arriba un dibujo esquemático de un acino mucoso. El acino mucoso se diferencia del acino seroso que expliqué anteriormente porque presenta una luz central un poco más amplia, porque sus células secretoras piramidales tienen un citoplasma muy pálido por su contenido en mucinógeno y porque su núcleo de ubicación basal está bien contra la lámina basal. Debajo del dibujo esquemático, una imagen que corresponde a 3 acinos mucosos, teñidos con hematocilina y eosina. Ambas microfotografías corresponden a un corte de esófago, tubo digestivo. Ambas están teñidas con hematocilina y eosina. La imagen de la izquierda, que es más bien una vista panorámica, está a 200 por, y la imagen de la derecha, a mayor aumento, con un aumento de 600 por. La imagen de la izquierda, que es una vista panorámica, muestra parcialmente la pared del esófago, muestra su capa mucosa interna y la submucosa.
En la submucosa es donde vamos a detenernos a observar un grupo de unidades secretoras que conforman las glándulas esofágicas. Pero además, en esta microfotografía a menor aumento, está señalizado el epitelio del esófago, al cual podemos clasificar como un epitelio estratificado plano no queratinizado. Estamos viendo en la submucosa a una de las glándulas esofágicas, como un conglomerado de porciones secretoras de forma acinar y tubular, pálidas, y a un costado una luz amplia, señalada con un asterisco rojo que corresponde a un conducto excretor, hacia el cual volcarán o drenarán su producto las unidades secretoras. A la izquierda, y recorriendo la submucosa y la mucosa, dos cortes de conducto excretor que bien podrían corresponder al mismo conducto en sentido oblicuo y en sentido longitudinal. Si vamos a la imagen de la derecha, señalizado o delimitado por un círculo, un acino mucoso. Su luz central y sus células muy pálidas debido a su contenido y el núcleo contra la lámina basal. Por arriba y a la izquierda de ese acino en particular y en corte oblicuo, un conducto excretor, el mismo que veíamos en la imagen de la izquierda, que muestra una doble fila de núcleos esféricos, es decir, la pared de este conducto excretor es biestratificada cúbica. Por lo tanto, las glándulas esofágicas, que en el esófago humano se remiten a la submucosa de la mitad superior del esófago, representan a glándulas compuestas pequeñas, tubuloacinosas y de secreción mucosa. De las glándulas salivales mayores, mientras la parótida tiene unidades serosas puras igual que el páncreas exócrino, las otras dos, la submandibular o submaxilar y la sublingual, tienen unidades mixtas, aunque en el caso de la submaxilar predomine lo seroso y en el caso de la sublingual predomine lo mucoso. Es así que en esta imagen tenemos a la derecha un dibujo esquemático de un acino mixto acompañado de una microfotografía. Los acinos mixtos contienen tanto células mucosas como serosas, pero en los cortes histológicos de rutina, las células serosas están más alejadas de la luz glandular y se disponen como un casquete o semiluna, que son las llamadas semilunas de Giannuzzi o de von Ebner. Con el microscopio electrónico, después de aplicar el método de congelación rápida, se ha podido comprobar que las células serosas y las mucosas están alineadas en la misma hilera, rodeando la luz del adenómero, y que la semiluna sería un artefacto del método convencional de fijación, con el que se provocaría una expansión del mucinógeno que de esa manera desplazaría a las células serosas. A la izquierda se ve una microfotografía precisamente de glándula submaxilar, también llamada submandibular, teñida con hematocilina y eosina y un aumento de 200 por, donde se circunscriben con un círculo en rojo dos unidades secretoras, dos adenómeros mixtos, donde se observa la semiluna serosa ya mencionada. Estas glándulas serían entonces, en este caso la submaxilar, una glándula compuesta, túbulo-acinosa, de secreción mixta, pero con predominio seroso. En imagen nuevamente el corte de glándula submaxilar o submandibular que habíamos visto anteriormente, teñido con hematocilina y eosina y con un aumento de 200 por. Para que recordemos una vez más que esta glándula salival mayor es una glándula exócrina compuesta con unidades túbulo-acinosas de secreción mixta. Tiene unidades serosas y unidades mucosas, y muchas de ellas
son acinos o túbulos mixtos, con semilunas cerosas, pero que predomina lo ceroso. Por eso decimos que es seromucosa. Pero también es para que observemos el acompañamiento del tejido conectivo a este tejido epitelial secretor. El tejido conectivo comienza acompañando a la glándula, proveyéndole de una envoltura externa que vamos a llamar cápsula y que penetra en la glándula en forma de trabéculas o tabiques, segmentando al tejido secretor en porciones o lobulillos, en cuyo interior ingresa el tejido conectivo, acompañando íntimamente a conductos excretores, llámese intercalares y estriados, y también acompañando a las unidades secretoras, de manera que son provistos de los nutrientes necesarios para que ejerzan sus funciones. Señalado con flecha roja en el interior de un lobulillo y con las letras T, C, I, el tejido conectivo intralobulillar, y con las letras T, C, E, el tejido conectivo extralobulillar o interlobulillar. Otra forma de clasificar a las glándulas exócrinas es según el mecanismo de eliminación del producto a la luz del adenómero. Es así que pueden ser merocrinas, apocrinas y holócrinas. Las glándulas que ejercen a través de sus adenómeros o porciones secretoras el mecanismo de secreción merócrina son la mayoría. El producto de secreción se almacena en la superficie o dominio apical de las células en gránulos de secreción, es decir, en vesículas limitadas por membrana. Dichas vesículas se fusionarán con la membrana plasmática y vaciarán por exocitosis su contenido. Es el mecanismo de secreción, como ya lo he dicho, más frecuente y se realiza, por ejemplo, entre otros, en los acinos serosos pancreáticos, pero también en muchas otras glándulas. Pocas son las glándulas que ejercen el mecanismo de secreción apócrina a partir de sus adenómeros o porciones secretoras. Desde el territorio o dominio apical de la célula secretora se libera el producto almacenado, perdiéndose con algo de membrana plasmática que lo rodea y una delgada capa de citoplasma. Este mecanismo de secreción se encuentra en las glándulas sudoríparas apócrinas que constituyen la unidad pilosebácea en la piel, como lo muestra la microfotografía, pero también en la glándula mamaria durante la lactancia, en las glándulas ciliares de Moll de los párpados y en las glándulas ceruminosas del conducto auditivo externo. La microfotografía, tenida con hematocilina y eosina y con un aumento importante de aproximadamente 800 por, está mostrando amplias luces de los adenómeros de estas sudoríparas apócrinas de la piel y muestran hacia la luz como pequeñas digitaciones que son representativas del material secretado junto con algo de citoplasma. El mecanismo de secreción holócrino es casi exclusivo de las glándulas sebáceas de la piel. El producto de secreción se acumula dentro de la célula que madura y sufre apoptosis, es decir, una muerte programada. Tanto el producto de secreción como los restos celulares se eliminan hacia la luz de la glándula. Además de las glándulas sebáceas, visibles en la microfotografía, también se describe este mecanismo holócrino en las glándulas tarsales de meibomio del párpado. La microfotografía muestra en la dermis profunda de la piel, que es tejido conectivo, una glándula sebácea que se abre a un folículo piloso identificado con las letras FP y contribuyen también a formar la unidad pilosebácea. La flecha negra señala una célula en apoptosis, pálida porque su contenido, el unto sebáceo, es lipídico y su núcleo pignótico. La flecha roja señala el núcleo de una célula cúbica, basal, identificada con las letras CB. Este epitelio basal simple cúbico permite la renovación de la glándula sebácea.
Con respecto a las superficies secretoras, se trata de células que además de formar parte de un revestimiento epitelial, de una superficie, por sí mismas secretan. El caso más típico es el del epitelio gástrico, es decir, el epitelio que reviste, que forma parte de la mucosa o capa más interna del estómago. Un epitelio prismático o cilíndrico simple, cuyas células por sí mismas son mucosecretoras. E incluso en el epitelio de la mucosa olfatoria, las células cilíndricas sustentaculares también se comportan como mucosecretoras. En el caso de las superficies secretoras, es típico el epitelio que reviste la mucosa del estómago y que está señalizado con la letra E en la microfotografía. En la microfotografía estamos viendo parte de la mucosa gástrica teñida con hematocilina y eosina y con un aumento aproximado de 600 por. Debajo del epitelio, por concepto, una capa de tejido conectivo que en el caso de la mucosa gástrica y de otras mucosas se denomina corion o lámina propia. Este epitelio cilíndrico simple, con células altas, también llamado prismático, es mucosecretor por sí mismo. Las células mioepiteliales son de origen epitelial. Como lo muestra el dibujo esquemático del acino mucoseroso, estas células se localizan basalmente alrededor de las unidades secretoras de algunas glándulas. Como lo muestran las tres microfotografías, se encuentran en las glándulas salivales mayores, en las glándulas sudoríparas, apócrinas y écrinas de la piel. También se localizan en la glándula mamaria, en la base del complejo areola-pezón. Presentan prolongaciones citoplasmáticas que rodean a la unidad secretora y son contráctiles, pues tienen filamentos de actina y miosina. Con su contracción facilitan la eliminación del producto de secreción. Las células mioepiteliales están unidas entre sí por nexos y a las células secretoras mediante desmosomas. La microfotografía de la izquierda corresponde a una glándula salival mayor, a la parótida. La imagen o microfotografía central a la glándula sudorípara apócrina. Y la microfotografía de la derecha a la glándula sudorípara écrina de la piel. Las flechas rojas están señalando en las tres microfotografías núcleos de células mioepiteliales. Estamos observando dos microfotografías teñidas con hematocilina y eosina, que corresponden al intestino delgado y a un sector de él que es el duodeno. La imagen de la izquierda con un aumento de 200 por, la imagen de la derecha con un aumento de 600 por. Y nos focalizamos en observar su capa submucosa. Sería la segunda capa si venimos desde la luz hacia la periferia. Y por lo tanto, como lo dice su nombre, está debajo de la mucosa. En la submucosa de la pared del duodeno encontramos glándulas exócrinas, llamadas glándulas de Brunner, que hacen diagnóstico del duodeno. Obviamente en la imagen de la izquierda, al contar con menor aumento, simplemente se ven luces de diferente tamaño que están señalizadas con la flecha y que corresponden a sus unidades secretoras. A la derecha, al contar con mayor aumento, vemos estructuras tubulares cortadas transversalmente, señalizada una de ellas con la flecha. Por lo tanto, las glándulas de Brunner, presentes en la capa submucosa
del duodeno son glándulas simples porque su conducto principal no se divide, sus unidades secretoras son tubulares, aunque aparecen cortadas transversalmente en la imagen, es ramificada y de secreción mucosa. Las glándulas salivales mayores se disponen de apar y son tres: parótida, submaxilar, también llamada submandibular, y la sublingual, de la cual estamos viendo una microfotografía, teñida con hematocilina y eosina y con un aumento de 200 por. Esta glándula sublingual es una glándula compuesta, una glándula mixta pero con predominio de unidades mucosas, como lo muestra la imagen. Predominantemente son acinos mucosos, aunque hay unidades tubulares también, y el elemento seroso se encuentra formando acinos mixtos y disponiéndose en forma de semiluna. Es muy raro ver acinos serosos puros. Centralmente hay un grueso tabique de tejido conectivo teñido con eosina de color rosado, con abundantes núcleos alargados que se corresponden con las células más abundantes del tejido conectivo, que son los fibroblastos. Hay una luz central amplia, cortada en sentido oblicuo y señalizada con el número 3, que corresponde a un conducto excretor que puede ser la reunión de varios conductos salivales o estriados, un conducto excretor que está en posición extralobulillar o interlobulillar, y que comparativamente tiene un epitelio cúbico, alto, acilíndrico, que es más bajo que el conducto que está en situación intralobulillar, arriba y a la derecha, señalizado con el número 2, y que es el típico conducto de las glándulas salivales mayores, que es el conducto salival o estriado, circunscripto con un círculo a una unidad acinosa ramificada. Si volvemos al grueso tabique de conectivo, hay otra estructura hueca, cortada oblicuamente, con una pared muy rosada porque en su zona media es rica en músculo liso, y señalizada con el número 4, que es el corte de una arteria. Y si miramos hacia su interior, hacia su luz, las estructuras alargadas, azules que se ven, son, en el sentido del corte, los núcleos del endotelio. Recordemos que los vasos sanguíneos están revestidos internamente por un epitelio plano simple que llamamos endotelio. Por lo tanto, esta glándula sublingual, que es una glándula salival mayor, es una glándula compuesta, mixta, pero predominantemente mucosa y túbulo-acinosa. La microfotografía corresponde a la tráquea. Está teñida con hematocilina y eosina y con un aumento de 400 por. La tráquea es un órgano correspondiente a la vía aérea o vía respiratoria y es, por lo tanto, un órgano hueco. Y como todo órgano hueco, consta de una luz central y de una pared. De esa pared estamos viendo una parcialidad de la misma, estamos viendo solamente sus dos capas más internas. La más interna de ellas, que es la capa mucosa y que está señalizada con la letra M, consta de un epitelio de revestimiento, el epitelio típico respiratorio que reviste la luz de la tráquea, y que es el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Toda la altura del epitelio está marcada y señalizada con la letra E. Las cilias presentes en la superficie libre apical de las células cilíndricas, que se observan con nitidez, están marcadas con la letra C. Una célula caliciforme, ejemplo de glándula unicelular exócrina, está señalada con las letras CC. Debajo del epitelio respiratorio y por concepto, una capa de tejido conectivo que completa esta mucosa y que se llama lámina propia o corion y está marcada con las letras LP. A continuación, debajo de la mucosa, la siguiente capa se llama submucosa y también es de tejido conectivo.
En ella se encuentran un número importante de unidades secretoras con forma de acino, son acinos serosos con luz estrecha, la mayoría de ellos cortados transversalmente e identificados con las letras A, S. Pero en el centro de la imagen hay un acino en corte sagital abriéndose a la luz del órgano. En él se identifican su cuello o conducto excretor con las letras CE y su porción secretora identificada con las letras AS porque es un acino seroso, pero en corte sagital. Al epitelio glandular endocrino también puede clasificárselo como unicelular y multicelular. El epitelio glandular endocrino unicelular suele ser detectado, identificado, a través de metodologías especiales, entre ellas la inmunohistoquímica, y en algunos casos también con impregnación con sales metálicas. Estas células, que por sí solas ejercen la función endocrina, se encuentran distribuidas en epitelios como el epitelio respiratorio y como el epitelio de las regiones gastrointestinales. Con respecto al epitelio glandular endocrino multicelular, puede estar conformando glándulas endocrinas o puede estar conformando grupos de células con función endocrina, como ocurre en las gonadas masculina y femenina, o como ocurre en el hipotálamo, sistema nervioso central. De todos modos, estos temas inherentes al sistema glandular endocrino son tratados con más profundidad y detalle en la clase de sistema endocrino. Estamos viendo una microfotografía que corresponde a un corte que pasa por intestino delgado, específicamente por duodeno. Estamos viendo parte de su mucosa y de sus vellosidades intestinales. En el epitelio que reviste estas vellosidades, que reviste la superficie interna o mucosa del intestino delgado, observamos en particular y señalizada con la flecha negra una célula que está representando al epitelio glandular endocrino unicelular. Se trata de una célula A, productora de glucagón, en este caso glucagón entérico, similar al glucagón producido a nivel del páncreas endocrino, y por supuesto también con acción hiperglucemiante. Se trata entonces de un método de inmunohistoquímica con fosfatasa alcalina en un corte de intestino delgado que está teñido con el método de Luxol-Fast Blue y con un aumento de 600 por. En cuanto a la organización del epitelio glandular endocrino multicelular, los dibujos esquemáticos representan a grupos de células secretoras y su estrecha relación con los capilares sanguíneos, ya que volcarán el contenido de sus gránulos al torrente circulatorio. Las células secretoras endocrinas en su mayoría se organizan cordonalmente, como cordones paralelos en forma de asa o cordones cortos e irregulares, pero también pueden hacerlo en forma folicular o vesicular, donde la pared o continente será epitelial y el contenido en su cavidad central será el sitio donde se almacene el producto secretado. En el centro, una microfotografía de la región anterior de la glándula hipófisis, organizada cordonalmente, se señala un cordón celular y con las letras CS la luz amplia de un capilar sanguíneo. En el epitelio glandular endocrino multicelular, la organización folicular o vesicular es característica de la glándula tiroides, glándula endocrina ubicada en la región anterior del cuello. Su unidad secretora, su unidad funcional y estructural, es el folículo tiroideo, esquematizado a la izquierda
en estrecha relación con los capilares sanguíneos, pero que se observa en corte transversal en la microfotografía de la derecha, que representa un corte de glándula tiroides en hematocilina iosina y con un aumento de 600 por. En la microfotografía se señala un folículo tiroideo. El epitelio de este folículo, el epitelio secretor, está representado por las células foliculares identificadas con las letras CF y que son de origen endodérmico. La altura y morfología de estas células foliculares depende del momento funcional de la glándula. Si la glándula tiroides se encuentra en reposo o inactiva, las células foliculares se verán planas. Si la glándula tiroides tiene una actividad moderada, las células foliculares serán cúbicas. Si la glándula tiroides tiene una actividad muy aumentada, sus células foliculares responsables de producir las hormonas tiroideas serán altas, cilíndricas. Por lo tanto, las células foliculares, o CF, están formando básicamente la pared o continente de ese folículo tiroideo, mientras que el contenido es el producto hormonal almacenado en forma de coloide, que es la mancha central eosinófila. Entre las células foliculares se encuentran pequeños grupos de células parafoliculares, difíciles de ver con los métodos convencionales, pero a veces se caracterizan o identifican porque tienen núcleos más grandes, redondeados, claros, de cromatina laxa. Estas células parafoliculares se identifican con las letras CPF, son de origen nervioso, es decir, neuroectodérmico, y producen o secretan a la sangre un péptido llamado calcitonina que interviene en el metabolismo del calcio. La función secretora endocrina del páncreas está representada por los islotes de Langerhans, agrupamientos celulares inmersos en tejido conectivo reticular laxo en donde se encuentran los capilares sanguíneos. Se suele llamar organización insular, pero en realidad es cordonal. Son grupos celulares organizados en forma de cordones cortos e irregulares, y sus diferentes células sintetizan y secretan insulina, glucagón, somatostatina y polipéptido pancreático. Los islotes de Langerhans, distribuidos en el páncreas entre los adenómeros serosos, conforman lo que llamamos páncreas endocrino. A la izquierda un esquema del mismo y a la derecha una microfotografía de páncreas exócrino y endocrino teñido con hematocilina iosina y con un aumento de 400 por. El islote de Langerhans se identifica con las letras IL y se señala en su interior un capilar sanguíneo con las letras CS. Continuando con la organización cordonal del epitelio glandular endocrino multicelular, esquematizado a la izquierda, los cordones celulares secretores y su íntima relación con los capilares sanguíneos. A la derecha tenemos dos microfotografías, teñidas con hematocilina iosina. La de la derecha y arriba representa un corte que pasa por la región anterior o par distalis de la hipófisis y el aumento es de 600 por. Entre los cordones celulares secretores tenemos luces de capilares sanguíneos. Incluso si observamos bien la imagen, en la parte inferior tenemos una amplia luz de un capilar sanguíneo identificado con las letras CS que contiene en su interior la presencia de eritrocitos o glóbulos rojos. Volviendo a los cordones celulares secretores, las células grandes, rosadas, es decir, de citoplasma eosinófilo, serán células productoras de hormonas proteicas, como son la prolactina, la hormona del crecimiento, mientras que las células basófilas son productoras de hormonas glucoproteicas que se volcarán al torrente sanguíneo para actuar sobre ciertas glándulas o tejidos endocrinos efectores periféricos, como pueden ser la tiroides, la glándula suprarrenal, las gonadas masculina y femenina, entre otros. Las células
de estos cordones secretores de la par distalis de la hipófisis son de origen ectodérmico. Con respecto a la microfotografía que está a la derecha y abajo, corresponde al sector más externo o periférico de la corteza suprarrenal. Las suprarrenales se disponen de a par, son dos, ubicadas cada una de ellas en el polo superior de cada riñón. Por debajo de su gruesa cápsula, que se ve intensamente eosinófila y que es de tejido conectivo, vemos cordones de células muy claras con núcleo bien redondeado, células pálidas que se organizan en forma de asa o de semiluna, porque su producto son hormonas esteroideas, y para producir hormonas esteroideas se necesita de la presencia de una grasa como es el colesterol. Por eso, por la presencia, por el contenido en colesterol, estas células se ven pálidas y su origen embriológico es mesodérmico. Continuamos en la corteza de la glándula suprarrenal y en la organización cordonal de las células secretoras endócrinas. Estamos dentro de la corteza suprarrenal en su capa más extensa, que se llama fasciculada, precisamente porque sus cordones celulares secretores se organizan paralelos entre sí, y entre los cordones el paso de tejido conectivo, que es donde están contenidos los capilares sanguíneos hacia los cuales las células vuelcan su producto. El producto a este nivel son glucocorticoides. Estas células tienen aspecto poliédrico y son muy pálidas debido a la gran carga de colesterol. Tienen aspecto como de esponja. El origen, por supuesto, de estas células secretoras, organizadas cordonalmente y en forma paralela, sigue siendo mesodérmico, como es el origen de toda la corteza suprarrenal. Están señalizados dos de los capilares sanguíneos, pero son varios los que se ven en el campo. Finalizando la clase, recordemos cuáles son las funciones del tejido epitelial. Por ejemplo, la función secretora, que es ejecutada por el tejido glandular, exócrino y endocrino, y por el epitelio gástrico mucosecretor. También la función absortiva, con marcado intercambio de sustancias, agua y electrolitos, representada especialmente por los epitelios intestinal. En este caso, se trata de un revestimiento simple, cilíndrico, con chapa estriada y células caliciformes, y a nivel del riñón por el epitelio, especialmente del túbulo contorneado proximal, que es un epitelio simple, cúbico a cilíndrico con ribete en cepillo. Con respecto a la función de transporte, ya sea el transporte de materiales desde y hacia el tejido conectivo, o mediante el movimiento ciliar, por ejemplo, al desplazar partículas de polvo o microorganismos a nivel del epitelio respiratorio, que es pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes. Y también, o finalmente, la función receptora, ya que el epitelio recibe y transduce estímulos externos, como ocurre en la retina, en el epitelio olfatorio, en los corpúsculos gustativos de las papilas linguales y los receptores sensoriales de la piel.